Ok, muy buenas noches a todos. Les presento al ponente del día de hoy, es el doctor Modesto César Martínez Martínez, doctor con amplia experiencia en el ámbito docente. El tema del día de hoy será parálisis hipocalémica hereditaria a cargo del doctor. Siéntanse libres de externar sus dudas por medio de chat o levantando la mano por medio de la aplicación. Al finalizar, estaremos enviando las constancias para quienes las hayan solicitado. Doctor, le agradezco mucho su participación y lo dejo a cargo de la ponencia. Sí, muy buenas noches a todos. Agradezco mucho, doctor Irving, por la invitación. Este, bueno, el día que usted me hizo la invitación, pensando en un tema bonito, pero que además tuviera relevancia, inmediatamente pensé en el concepto de parálisis hipocalémica o hipopotasémica hereditaria. Este tema, debo decir que actualmente lo estamos trabajando con un pasante, dado que se han detectado casos aquí muy cerca de la ciudad de Oaxaca, y dado que se trata de potasio y que muchas veces el potasio, si no se maneja con cautela, puede tener complicaciones graves, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, Iván Cruz Santiago es el pasante que está trabajando esta tesis y yo en el papel de responsable del proyecto. Estamos en la primera etapa, que es la evaluación de los aspectos clínicos. Y sin más, pues voy a empezar. Voy a dar un preámbulo de aspectos fisiológicos para poder entender de manera fácil el tema. El tema como tal es un tema chiquito, es fácil de entender y pertenece a una de las enfermedades raras. Aproximadamente hay un caso en 100,000 habitantes, pero nosotros encontramos 20 casos. Entonces, para nuestra comunidad realmente ya no debe ser tan rara esta enfermedad. Y bueno, pues comenzaré por decir como fisiólogo que nosotros somos electricidad, que muchos de los fenómenos que hacen que nosotros podamos vivir, movernos y realizar cada una de estas funciones depende de la electricidad. Las neuronas es el ejemplo quizá más importante, pero también el funcionamiento del corazón y lo que nos trae acá, el funcionamiento del músculo esquelético. Antes de continuar, quisiera saber si me están escuchando, si pueden ver mi pantalla. Ok. Entonces, existen diferentes formas de potencial de acción. Algunos potenciales de acción están determinados en su mayoría. Hemos aprendido desde que estábamos en la universidad que los potenciales de acción, generalmente los procesos de despolarización se dan con la entrada de sodio. Y efectivamente, salvo aquellas células que presentan automatismo, la despolarización se presenta con entrada de calcio. En las imágenes tenemos al menos tres de los prototipos de potenciales de acción. El potencial llamado de acción rápida, el cual tiene una meseta y es característico del músculo ventricular contráctil. Rápidamente hay una despolarización con entrada de sodio, luego una salida transitoria de potasio, luego una meseta con salida de calcio que se equilibra con entrada de potasio. Luego los canales de calcio se cierran y termina la despolarización final. Luego tenemos otro potencial de acción, denominado potencial de acción de respuesta lenta, caracterizado o característico de nodo sinusal, en el cual la despolarización se debe a la entrada de calcio, no de sodio. Y luego el prototipo de la neurona y del músculo, que es con la entrada de sodio a través de canales dependientes de voltaje.
Debo hacer acá una observación muy interesante que frecuentemente pasa desapercibida cuando revisamos estos temas. Ah, esta línea que está trazada acá, esta línea que también se traza acá y esta línea que se traza acá, que representa el umbral. El umbral resulta un punto muy interesante porque es a partir de este momento donde inicia la verdadera despolarización, donde se activan los canales dependientes de voltaje, sean de sodio, sean de calcio, incluso sean canales de potasio. Ah, estas, esta es importante porque si yo veo, por ejemplo, acá al potencial de membrana en reposo, llega un estímulo, por ejemplo, si es el músculo esquelético, ese estímulo se traduce como secreción de acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Y alrededor de los receptores nicotínicos se van a generar pequeñas despolarizaciones, que cada una de esas despolarizaciones denominadas potenciales graduados o potenciales de placa motora se van sumando. Cuando reviso esos temas con mis alumnos, suelo decir que vamos a comprar una pizza que cuesta 200 pesos. Si ustedes juntan 50, yo pongo el resto. Entonces, Juan pone 10, Pedro pone 20, Laura pone otros 10, y así, si entre todos alcanzan el umbral, entonces se activa la verdadera despolarización. Si no se alcanza ese umbral, resulta ser un estímulo subumbral que no va a desencadenar ningún potencial de acción. No se van a activar canales dependientes de voltaje. Entonces recuerden esto porque esto es muy importante para el tema que nos trae el día de hoy. Recordar un concepto que seguramente todos conocen, que existen diferentes transportes a través de la membrana, pero que todo depende de lo que se llama gradiente. Básicamente, en la membrana tenemos gradientes de presión, gradientes eléctricos, gradientes de concentración, uno muy importante que a veces también es olvidado, que es el gradiente de tiempo. Y tenemos, para lo que nos importa hoy, la difusión facilitada, dos formas, a través de la bicapa para elementos liposolubles pequeños y a través de canales para elementos que se encuentran ionizados, como son el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Por otro lado, también tenemos, recuerden ustedes, a las bombas, el transporte activo, el cual mueve en contra de gradientes, gradientes eléctricos y gradientes de concentración. En resumen, en una tablita pudiéramos hacer lo siguiente: la difusión simple mueve a favor de un gradiente, genera energía cinética. Es común escuchar a los alumnos que dicen no hay energía, pero sí hay energía cinética. Esa energía recibe el nombre de presión, puede ser presión hidrostática, en fin. Difusión simple, difusión facilitada. Creo que en esa parte del tema podemos ir avanzando. Y el transporte activo, que mueve en contra de un gradiente, que utiliza ATP y que permite generar estados estacionarios. Recordando que en el concepto de homeostasis frecuentemente se hace mención históricamente que es el equilibrio del medio interno. Sin embargo, no es un equilibrio, sino es un estado estacionario. Y el ejemplo más claro es que si comparamos al medio interno o líquido extracelular con el líquido intracelular, hay más sodio fuera de la célula, hay más potasio dentro de la célula, el exterior de la membrana es positivo, el interior es negativo. O sea, no hay un equilibrio. Y a esto se le denomina estados estacionarios, que en cierta forma pudiera equipararse con el concepto de homeostasis. Entonces, nuevamente en nuestra curva de potencial de acción, recordar el concepto importante de umbral. Entonces, el umbral, sobre todo si empezamos a hablar del músculo esquelético, se alcanza con la suma de pequeños voltajes denominados potenciales graduados. Cada receptor nicotínico se abre, entra sodio, cambia su polaridad
pero por sí solo no es un potencial de acción, no es suficiente para generar o para llegar al umbral. Tienen que irse sumando y entonces una vez alcanzado el umbral, llegamos a lo que se denomina activación de canales dependientes de voltaje, en este caso de sodio. Ahora, adelanto un concepto. En el potencial de acción, despolarización, tanto de la neurona como del músculo esquelético, es frecuente decir que la despolarización depende netamente de la activación de canales de sodio dependientes de voltaje. Sin embargo, aquí hay conceptos relativamente nuevos. Aproximadamente el 10% de los canales que permiten esta despolarización son canales de calcio. Y la pregunta es, ¿y qué sentido tiene que entre calcio? Bien, una de las razones que siempre se han estudiado y defendido es que el equilibrio de sodio no se alcanza porque los canales se inactivan. El equilibrio de potasio no se alcanza porque los canales se inactivan. Y justamente el calcio cumple ese papel importante de inactivar a los canales de sodio. Por eso es que cuando existen fenómenos como la hipocalcemia, no hay suficiente calcio que inactive a los canales de sodio y entonces hay despolarización continua, lo cual se traduce en fenómenos tetánicos como son las llamadas, el signo de Trousseau y el signo de Chebyshev. ¿Por qué? Porque existe hipocalcemia. No hay calcio que me inactive, que me estabilice a los canales de sodio y el sodio al tener un gradiente tan grande, va a estar entrando, y la membrana se va a encontrar despolarizada y esto va a permitir que se presenten contracciones tetánicas. Luego recordamos que inmediatamente que los canales de sodio se activan los canales de potasio. Y esto se llama repolarización, porque ahora el potasio sale en contra de un gradiente a favor de un gradiente de concentración. En esta parte nosotros tenemos la bomba de sodio y potasio. Recordar que la bomba de sodio y potasio, entre otras funciones, o mejor dicho, características que la pueden activar, está la sobredistensión. Al entrar el sodio, se lleva, al ser una molécula osmóticamente activa, jala agua y entonces se distiende la membrana celular y esa es una forma de activación de la bomba de sodio y potasio. Recordar que la bomba de sodio y potasio mueve 3 cationes hacia afuera y 2 hacia adentro, 3 sodios contra 2 potasios, lo cual hace que la membrana se haga un tanto más negativa, fenómeno conocido como hiperpolarización. Las hiperpolarizaciones son muy interesantes en otras fisiologías, sobre todo en la fisiología del nodo sinusal, que alguna vez podemos hacer un repaso. La placa motora, ya entrando en el músculo esquelético, tiene algunos componentes muy importantes, el cual voy a tomar desde acá. Un potencial de acción que viene por una neurona motora, activa importante unos canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio son muy importantes porque son los que van a permitir la exocitosis del neurotransmisor. En este caso del neurotransmisor denominado acetilcolina. Entonces, aquí hay algo muy interesante, que la acetilcolina se sintetiza a partir de acetilcoenzima A más el aminoácido denominado colina. Se metió aquí un anuncio, disculpen ustedes. Ok, ya salió. Entonces, estas vesículas no están libres acá como se aprecia alegremente que están libres, ¿no? Sino que están unidas al citoesqueleto a través de un complejo de proteínas denominado SNARE o SNAR2. El calcio que entra a través o una vez que se activan estos canales, cuando la despolarización alcanzó al botón sináptico, rompe el complejo SNAR-citoesqueleto. Y es esta forma, además, aquí hay un segundo complejo que se llama SNAP. En lugar de R, le ponemos P y se llama SNAP.
Y eso permite la fusión con estas vesículas y por lo tanto hay exocitosis de acetilcolina. Dos acetilcolinas se fijan al receptor nicotínico y lo permeabilizan. Y entonces acá, miren, acá se está produciendo un potencial graduado. Ese potencial graduado más este, más este, más este, es lo que nos permite llegar al umbral y entonces se van a activar los canales de sodio dependientes de voltaje, cuando va a ocurrir realmente el proceso de despolarización. Algunos autores, que quiero recordar a Gannon, quiero recordar a Besant Taylor, hablan de un fenómeno que se denomina la ley del todo o nada. Bien, entonces se ha alcanzado el umbral. Se ha alcanzado el umbral y se activan los canales de sodio dependientes de voltaje, es decir, hay una corriente eléctrica. El músculo, me voy al otro lado. El músculo, acá tiene el sarcolema, tiene unas invaginaciones muy especiales que son los tubos transversos. Los tubos transversos tienen como principal objetivo llevar el impulso eléctrico al centro de la fibra. Así que el impulso eléctrico recorre todo el sarcolema y eso incluye a los tubos transversos. Aquí hay dos elementos muy importantes, una relación muy importante. De este lado, en el tubo transverso, tenemos al receptor denominado DHP, un receptor de dihidropiridina. Del otro lado, un amigo fabuloso que es el receptor de reanodina. La despolarización del tubo transverso genera modificaciones estructurales que modifican a su vez al receptor de reanodina. El DHP es, desde un punto de vista mecánico, esa es la teoría que se maneja en la actualidad, modifica el receptor de reanodina y entonces este se permeabiliza y se libera calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Y la liberación de calcio, es la condición más importante para que exista contracción muscular, de la cual ya no voy a platicar en este momento, pero el calcio entonces permite que se formen los puentes cruzados, que se dé el golpe de fuerza y se traduce como contracción muscular. Solo hago una acotación. En el músculo cardíaco y en el músculo liso, el cual carece de tubos transversos, pero en cambio tiene caviolas, el receptor de HP se convierte en un canal de calcio, el cual hace que, perdón por mi redundancia, hace que ingrese el calcio al citosol y ese calcio se fija al receptor de reanodina y entonces el receptor de reanodina se abre y entonces se libera calcio, fenómeno conocido como chispazo de calcio o liberación de calcio por calcio, lo cual es un fenómeno completamente diferente en el músculo esquelético. Entonces nos quedamos acá. Recordar entonces que para que se libere calcio se requiere la despolarización del sarcolema, del tubo transverso, del receptor de HP y también este va a activar al receptor de reanodina. Bien, bien, aquí está la muestra de cómo algún autor, este es Boron. Boron es un buen libro de fisiología, es el que utilizan en el norte del país. Boron dice entonces, aquí está el receptor de HP. Si hay un potencial de acción, entonces este como que le jala la tapita, ¿no? Si no, aquí permanece cerrado mientras está en reposo. Les decía yo, en el músculo cardíaco el fenómeno es liberación de calcio por calcio o también denominado chispazo de calcio. En resumen, un potencial de acción que permite la entrada de calcio. Recuerden que el calcio es para romper el complejo SNAR citoesqueleto y la fusión de las vesículas de acetilcolina. Bien, voy a agregar algo. Junto con la acetilcolina se segrega su contraparte, que es la acetilcolinesterasa. Una vez que se han generado los potenciales graduados, la acetilcolinesterasa destruye a la acetilcolina, inactivando a los receptores nicotínicos.
Esto tiene una importancia crucial porque eso quiere decir que en cada estímulo hay nueva acetilcolina. No se almacena acetilcolina. No puede haber acetilcolina del impulso pasado. Es decir, impulso, acetilcolina, lo destruye acetilcolinesterasa. Impulso, nueva acetilcolina. Además, debo agregar que las vesículas liberan mucho más acetilcolina de la que se necesita para garantizar la contracción muscular. A esta liberación masiva de acetilcolina se le conoce como factor de seguridad. Entonces, la excitación, el potencial de acción que recorre toda la fibra, llega hasta acá, en donde está la tríada muscular, el tubo transverso con sus retículos sarcoplásmicos, se libera calcio, el calcio permite la formación de puentes cruzados, la separación del ADP permite el golpe de fuerza y el acortamiento de la sarcómera. Esto es algo risible. Si quisiera hablar de la fisiología muscular, es un tanto más compleja, pero recordar entonces que la situación importante para que exista contracción muscular es la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Y antes de abordar el tema de parálisis hipocalémica, sí me gustaría hacer algunos comparativos de algunas patologías propias de la placa motora. Antes de llegar a la neurona motora, nosotros tenemos una interneurona. Tenemos dos interneuronas, una inhibidora y una neurona de tipo excitadora. La neurona inhibidora es una neurona que en su extremo igualito libera GABA. Y esa GABA abre en la neurona motora, que por naturaleza propia es muy excitable. Hay que quitarle la excitabilidad porque si no, ante un ruido, ante una luz, ante algo, va a haber contracciones tetánicas. Entonces, la forma de quitarle es haciendo que la membrana sea muchísimo más negativa, es decir, que se hiperpolarice. Hay dos formas de hiperpolarizar una membrana. Uno, perdiendo cargas positivas o dos, ganando cargas negativas. El receptor GABA es el ejemplo de un canal que se apertura para entrada de aniones, en este caso de cloro. Cuando, como acá, miren ustedes, esta hiperpolarización, este punto, hace que el umbral se encuentre lejos. ¿Qué pasa en una enfermedad como en el tétanos? No hay liberación de GABA. La toxina tetánica inhibe la liberación de GABA y entonces, fíjense, ya no hay entrada de cloro y por lo tanto la membrana ya no se hace tan negativa, sino que ahora está muy cerca del umbral, es decir, se ha vuelto excitable. Y esa es la razón por la cual los músculos de una persona con tétanos son muy excitables y eso justifica el trismus, la risa sardónica y todo lo que nosotros conocemos. Así, ¿no? De grave, triste. Otro caso importante y que tiene que ver y que además representa un diagnóstico diferencial, este es un diagnóstico diferencial del padecimiento que vamos a ver. Generalmente viene acompañado del antecedente de que una persona ha comido alimentos enlatados, descompuestos o ha estado expuesto a aguas contaminadas. Se llama botulismo. La toxina botulínica simple, no permite la liberación al fijarse de una manera diferente al complejo SNAP. Y entonces no hay acetilcolina. Y al no haber acetilcolina, no hay contracción muscular, lo cual se traduce en una parálisis flácida, parecida a lo que va a presentar nuestro paciente, del cual vamos a platicar ya en breves momentos. La miastenia es otra enfermedad muy importante, no tan frecuente, no es un padecimiento que vayamos a encontrar. Yo solamente tengo experiencia de un caso cuando estaba en el internado de pregrado. La miastenia, entonces, es la producción de anticuerpos antirreceptores nicotínicos
Y bueno, la ventaja de los receptores es que se puede, son motivo de competencia. Es decir, que hay sustancias agonistas que compiten con la sustancia, con el agonista endógeno, tal forma que la forma de manejar de manera aguda o de hacer diagnóstico de estos pacientes es inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Si nosotros inhibimos a la acetilcolinesterasa, entonces generamos la condición para que estímulo tras estímulo, la acetilcolinesterasa ahora sí vayamos induciendo la acumulación de acetilcolina. Y entonces esa acetilcolina desplaza a los anticuerpos y entonces puede haber contracción muscular. Esto se logra a través de una prueba que es la prueba de hidrofonio. Sí, olvido ahorita el nombre comercial de, de, de este, de este fármaco, pero también es algo que se parece mucho. Fíjense, se parece a la miastenia, se parece al botulismo y se parece a muchas otras parálisis flácidas, ¿no? Ah, miren, apareció una imagen muy bonita que es la preeclampsia. En el potencial de acción del músculo esquelético, en la postsinapsis, ¿se acuerdan que yo les decía que el 10% que entraba aquí era calcio y que ese calcio era para que se activara, para que se inactivaran o para estabilizar a los canales de sodio? En la neurona motora, habíamos dicho que entra calcio para romper la relación SNAP con las vesículas de acetilcolina. Alguien tiene que regular esa entrada de calcio, alguien tiene que inactivarlos. Así que aquí está omitido, pero yo se lo pongo, existe un canal de magnesio. El sulfato de magnesio está justificado en las pacientes con preeclampsia y eclampsia. ¿Por qué? Porque estabiliza los canales de calcio. Y al no entrar calcio, no hay liberación de acetilcolina, y esto es un manejo para evitar la hipertonicidad muscular esquelética en este tipo de pacientes. Los anestésicos locales derivados del curare son bloqueadores irreversibles de los receptores nicotínicos. Entonces, al bloquearlos, no entra sodio, y al no entrar sodio, no hay potenciales graduados y consecuentemente no existe contracción muscular. El curare, que fue utilizado por los indígenas cerca de ahí del Amazonas, para cazar presas. eh, y entonces la gente de ciencia aprendió a usar y a obtener derivados del curare, así como el pancuronio, decuronio, que son medicamentos utilizados como relajantes musculares durante los procesos anestésicos. Y entonces llegamos a la parálisis hipocalémica. Brevemente les contaré la historia. El pasante con el cual estamos haciendo este trabajo es portador de la enfermedad. Y justamente mientras estábamos en clase, hace ya varios años, me decía, yo tengo esa enfermedad, doctor. Dice, y me han hospitalizado, pero no saben qué tengo. Yo creo que tengo esa enfermedad, así que nos pusimos a estudiar y lo llevamos a genética. ¿Cuál es la historia de este paciente? Generalmente es un varón, la relación llega a ser hasta 10-1, ¿sí? No tenemos, en los casos estudiados ahora, no tenemos una sola mujer. Si los 20 son casos, son varones. Es un paciente que el día anterior realizó actividad física intensa, jugó fútbol, fue a correr, hizo ciclismo, o se aplicó un esteroide porque tuvo un problema asmático, o consumió bebidas azucaradas en un alto nivel, o le aplicaron insulina. Entonces, por la mañana el paciente está consciente, puede ventilar, no se afectan los músculos respiratorios, no se afecta el miocardio, puede deglutir, pero no se puede parar y entonces empieza a gritarle al familiar pidiendo ayuda, ¿no? Les decía yo, es un padecimiento raro, uno por cada 100,000 personas. Empieza alrededor de los 10 años. Los pacientes que estamos viendo, no voy a presentar
estadísticas porque esto de nuestro estudio, esto pertenece a un proyecto que todavía debemos preservar esos datos. Pero el caso del más joven que tenemos se presentó a los 9 años de edad, un niño que después de ir a las piñatas, en la noche hace una siesta y después ya no se puede poner de pie, ¿no? Se presenta en la segunda década de la vida, casi no tenemos un solo paciente que después de 40 años haya presentado la sintomatología y está determinado que el riesgo es del 50%. Ahora, algo muy importante, la cantidad de artículos en las redes es muy baja y generalmente es el artículo que lo publica una revista y otra base de datos. No tenemos muchos artículos, así que tenemos que irle buscando, intercambiando información con la gente que sabe de estos casos, ¿no? Entonces yo les decía, son cuadros esporádicos de debilidad muscular, primera más común en hombres, después de haber comido una gran cantidad de carbohidratos, después de estrés emocional, tratamiento con insulina, ¿no? No hay daño a los músculos respiratorios y ojo, la disminución del potasio es peligrosa potencialmente, ya que la historia de este muchacho, Iván, es que pues se hacen muchos estudios, ¿no? Electrolitos séricos y se encuentra hipocalemia. Inmediatamente dice el médico, vamos a reponer potasio. ¿Cuál es el riesgo? Que una vez que el potasio salga de las células, el potasio, el exceso de potasio, a ese le vamos a agregar potasio que hemos administrado farmacológicamente y como sabrán ustedes, eso puede tener repercusión importante a nivel de la frecuencia cardíaca y puede generar alguna arritmia que pudiera llegar a ser letal. Algunos diagnósticos de exclusión tienen que ver sobre todo con las alteraciones de la glándula tiroides. Hipertiroidismo, hipotiroidismo son algunos ejemplos, ¿no? ¿Y qué cosa es la parálisis hipocalémica? Es muy interesante, es apasionante revisar este tema. Bueno, los canales de sodio y de calcio en las personas portadoras de la enfermedad, mientras no exista un estímulo, ahí están funcionando y el canal de sodio es canal de sodio y el canal de calcio es canal de calcio. Pero tras alguna exposición a lo antes mencionado, hay una mutación temporal, si se puede denominar así, me disculpo si no uso la terminología correcta. Hay mutaciones temporales del canal CACNA1S que permite la expresión del canal de sodio o del canal SCN4A que permite la expresión del canal de calcio. ¿Qué canales? De los canales que se encuentran en la despolarización, de los canales dependientes de voltaje. Y entonces resulta que el canal sí se expresa, sí se forma. Sorpresa, no permite la entrada ni de sodio ni de calcio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque la célula está estimulada. Recuerden que los receptores nicotínicos son otra cosa. Vino un impulso eléctrico, se liberó acetilcolina, la acetilcolina se fijó al receptor nicotínico, se generaron pequeños potenciales graduados, se alcanzó el umbral, se activan estos canales, pero no puede entrar ni sodio ni calcio. Y entonces, como los canales están activos y ahí las fuerzas están empujando, el que se mete es el potasio. Y todo ese potasio que entra hace que los niveles de potasio extracelular vayan disminuyendo cada vez más. Y difícilmente alguien se atreve a hacer alguna aportación, pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es que sí tenemos una despolarización a la que en nuestro trabajo hemos denominado pseudo despolarización, porque la membrana se hace positiva, pero no se hace positiva en su interior porque entre sodio y calcio, sino se hace positiva porque entró potasio.
¿sí? Hay una corriente anómala de potasio. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que les decía? Y esa despolarización con entrada de sodio y de calcio es el que activa el receptor de AHP. Entonces, no se activa el receptor de AHP. Y al no activarse el receptor de AHP, no se reactiva el receptor de reanodina, no hay liberación de calcio al citosol y consecuentemente no hay contracción muscular. Tenemos una parálisis flácida. Así es como funciona esto. Pronto vamos a estar trabajando un poquito más de esto. Les decía yo, tenemos los canales de sodio y de calcio. No es el tema hablar acerca de canales, de sus subunidades, pero entonces no sodio, no calcio, ¿y qué es lo que sigue? Que se va a meter potasio. Quizá alguno de ustedes en este momento esté pensando, sí, pero ese potasio que salió lo va a regresar la bomba de sodio y potasio, pero no. La cantidad de potasio que entra comparada con la que sale durante la repolarización es muchísimo mayor. Y entonces cada vez se va quedando más y más y más potasio que pudiera llegar a ser o a generar condiciones graves desde el punto de vista cardiovascular, a nivel de nodo sinusal principalmente. Sin embargo, es extraordinario que esta complicación cardíaca llegue a presentarse. Es más probable que una complicación cardíaca se presente por la administración de potasio sin conocer qué es lo que está pasando en este paciente. ¿Cuál es la evolución? Bueno, generalmente se instaura de manera rápida, de minutos a horas. ¿Qué es lo más común? Que el paciente lo padezca durante la mañana, ¿sí? Cuando despierta y entonces quiere ir al sanitario o es hora de ir a trabajar y simplemente no se puede mover. Incluso llega a confundirse con parálisis del sueño, pero el paciente ya está despierto. La respiración, la deglución y el movimiento de los ojos no están afectados. En algunos casos puede haber una miopatía permanente. Nosotros no tenemos ningún caso todavía que haya presentado una debilidad residual. Es importante medir el potasio, que no sea menor a 3.000 equivalentes, porque entonces sí, ya se requiere buscar a un especialista previendo alguna complicación cardiovascular. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Al ser una enfermedad rara y los pacientes que nosotros tenemos, todos cumplen con los criterios diagnósticos del comité de expertos, ¿sí? Del Centro Internacional de Padecimientos Neuromusculares, ¿no? Y entonces aquí está 2 o más ataques con potasio sérico menor a 3.5 o un ataque de debilidad muscular propio o en un familiar con potasio menor de 3.5. Este es el que nos hace, es importante para nosotros, porque todos cumplen con este criterio, ¿no? Entonces el paciente llega al médico y el médico realmente no sabe qué hacer. Y realmente tal vez lo mejor sea no hacer nada, sea hidratarlo, estar cuidando sus niveles de potasio, sus niveles de glucosa, pero ya que los médicos estos ahora informados de qué se trata el padecimiento, saben a quién acudir. Hay quien ya se ha preparado para el manejo de este tipo de pacientes. Además, debe tener 3 de los 6 criterios siguientes, ¿no? Inicio en la primera o segunda década de la vida. Todos cumplen con esto. Ataques que duran más de 2 horas. Generalmente duran entre 6 y 12 horas. Todos cumplen. Factores, que hay un factor precipitante como una dieta rica en glucosa, ejercicio intenso o estrés, todos cumplen. Por lo tanto, prácticamente todos los pacientes que tenemos en estudio forman parte de la parálisis hipocalémica hereditaria. Historia familiar positiva, claro, tenemos a Iván, que ya fue estudiado y que él tiene una alteración en el canal de sodio. El test de ejercicio corto
no lo hicimos por cuestiones también de recurso en esta primera parte del estudio y hay que descartar otras causas de hipocalemia como la renal, el del adrenal, tiroides, acidosis tubular, diuréticos y laxantes. No hay un tratamiento específico. Lo más importante es estar cuidando los niveles de potasio. Esto se consigue, ponle potasio, quítale potasio. ¿Cómo se quita potasio? A través del uso de diuréticos, ¿no? Así que en cuanto a la cuestión profiláctica, se recomiendan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que este abre los canales de potasio activados por calcio, pero también tiene que ver con la bomba de sodio y potasio, el cual hace que se activen más bombas de sodio y potasio. En fin, no está bien escrito o descrito cómo es que funcionan estos medicamentos. La acetazolamida es la más adecuada y la espironolactona para ahorrar potasio, ¿no? Ya cuando se desea eliminar potasio por un tratamiento no adecuado, entonces se utiliza pues furosemida. Es lo que la literatura recomienda. Pues así está esta cuestión de la parálisis hipocalémica. Importante, no es brujería, porque pues al no encontrar una respuesta a la enfermedad, el paciente, los familiares buscan por todos lados a ver qué están. Es que es raro, es muy raro que la persona no se pueda levantar y que a las 6 horas han aprendido muchos de ellos que se quedan 6 horas, 12 horas en cama, poco a poco empiezan a recuperar el movimiento y estos cuadros se autorregulan. Ya la persona sabe que si hoy jugó fútbol, mañana no se va a poder parar, ¿no? Y entonces se lo atribuyen a muchas causas, incluso causas no biológicas. Y por eso este cuadro, aquí en Oaxaca ya tenemos una familia grande, 20 pacientes del núcleo, dentro de esta familia extensa, todo empezó con el abuelo, pues el riesgo de encontrar un paciente ya es inminente, ya no sería algo tan raro en nuestro medio, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo puedo platicar con ustedes. Es un tema muy apasionante sobre el cual estamos trabajando, pensamos ir un poquito más allá. Pues muchas gracias, doctor Irving, por la oportunidad de mostrar los avances de un trabajo. Claro que sí, doctor, le agradezco mucho su participación. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor antes de finalizar la sesión del día de hoy. Que no, doctor. Pues nuevamente le agradezco mucho su participación, excelente su ponencia. Esperemos continuar tenerlo como ponente con los siguientes temas. Claro, doctor. Gracias, doctor Julián. Gracias. Muchas gracias.